¿Listo? Ustedes nos dicen. ¿Corriendo? ¿Sí? Vámonos corriendo más bien. Perfecto. ¿A qué descubrimientos te ha llevado la pintura? No, el primer descubrimiento desde muy niño es que tenía una extraña vocación que me hacía que yo tuviera siempre en las manos papeles, lápices de colores, pegamento, tijeras ya un poquito mayor y que estuviera siempre jugando con esos elementos. Mi ilusión era dibujar un caballo que nunca me salía, una oreja que tampoco me salía y bueno, yo suponía que es que lo que tenía que hacer era aprender y es lo que he hecho hasta la fecha. Creo que el mayor descubrimiento en este momento es suponer, imaginar que sigo aprendiendo a hacer ese caballo. Discurso sobre los cangrejos. La primera obra que vi de él pues fue a finales de los 50, puede ser 58, pues al ver la obra de Vicente dije, este es un pintor y es un pintor del que yo quiero ser amigo. Los resultados de su trabajo tienen que ver con trabajo, no con un chispazo, no con ningún momento genial. Uno cuando tiene la suerte de ver el estudio de Rojo con cierta frecuencia, lo que encuentra es la sorpresa de ver cómo destruyó el cuadro que uno vio la semana pasada. Ignoro en cuál momento dio su nombre a ese tumor que rompe los tejidos y aún al comenzar el final tercio del siglo XX permanece invencible y basta su mención para que el miedo cruce el rostro de todos los presentes. Señoras y señores, el Colegio Nacional recibe esta noche a un gran pintor y a un gran artista plástico, Vicente Rojo. Merece el título de maestro por partida doble. La admirable ejecución de sus obras y el tiempo que ha dedicado a la enseñanza de las nuevas generaciones. Así pues, Rojo también continúa aprendiendo y experimentando. Al hacerlo nos enseña y nos da un ejemplo, aunque nada tan ajeno a él como la pretensión de indicarles a los demás qué deben pintar o cómo deben hacerlo. Para nuestro país, el diseño de libros, revistas, periódicos, carteles, se divide en un antes y un después de Rojo. Sus obras en este campo se cuentan por miles. Director artístico de México de La Cultura en México, Artes de México, la revista de la Universidad, los cuadernos de Bellas Artes, diálogos y muchas otras publicaciones, Rojo diseñó a su vez el primer Plural y el diario La Jornada. En la imprenta Madera formó a una generación que hoy, cada cual con una intención distinta, prosigue y extiende la lección del maestro. Oponerle el gran no a la inmovilidad y buscar siempre nuevas formas. En un momento en que de nuevo el odio, la intolerancia y la irracionalidad nos amenazan por todas partes, la obra y la presencia del gran artista que es Vicente Rojo se vuelven, hoy como nunca, un ejemplo y un motivo de esperanza. Muchas gracias. La tinta negra 2 no la solución.
Es lo que te decía, que podríamos jugar con una mampara que tenga menor cantidad. Si es que en la cuestión de moverlas, podemos poner como una mampara doble. Utilizar la parte de atrás, juntar dos y poner toda una área completa, que es la más grande, esta de disco visual 1. Ahí podremos manejarlo así. En el caso de que veamos que todas las piezas sean muy apretadas en una mampara. Estos tres. ¿Este sale? Bueno, estos tres. Volvemos estos dos. Así como es. Así como no nos van a dar. Sí. Sí. Para que nos quede el espacio. Perdón. Eso resulta. Estos tienen formas diferentes, pero aguantan muy bien. Estos son cuatro que aguantan muy bien. Estos son otros cuatro que aguantan muy bien. Entonces aquí es el verlo un poco. Bueno. Sí. Pues aquí, igual ya, bueno, cuando vemos las piezas, si quiere físicamente las... Es que este resultó muy grande, va con la uña también. Sí, lo que pasa es que ustedes van a montar hoy, pero yo me voy a ir al rato. No voy a quedar aquí. No se preocupe, maestro. Sonido. Corre. Medida. Cámara, corre. Le cambiaron de... Sí. No. Ok. Corriendo. La pintura de Vicente Rojo en buena medida está marcada por algo que no es una anécdota personal, sino es un momento de concreción, que fue el efecto de su viaje a Europa en 1964 y particularmente del impacto que tuvo en él haber visto la pintura de los artistas pop en la Bienal de Venecia de ese mismo año. En términos generales, la pintura de Rojo habita la tensión entre diseño y pintura en una oposición entre las estructuras geométricas de base que él desarrolla en papel, en la mesa, y el trabajo de brocha, pigmento y de ensuciar que lleva a cabo como pintor, que tiende a generar relaciones casi de afinar las armonías colorísticas en relación a las series. Es una técnica muy especial, es un poco rara, y que además siempre ocurre en una reserva, en un secreto especial. Trabajando con Vicente y a propósito haciéndome presente de manera regular, a mí me ha tocado ver la progresión de estas obras, pero nunca te deja entrar a ver cómo está pintando. Yo creo que le resultaría muy molesto tener esta mirada haciendo comentarios estúpidos mientras está tratando de pintar. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes que han venido a esta exposición que tiene un carácter muy especial. Es una exposición que es una pequeña exposición que tiene una característica muy particular para mí y muy entrañable. Y yo a lo largo de muchos años he realizado lo que yo llamo obra compartida con escritores, narradores y sobre todo poetas. En este caso, de las, no sé, 30 y tantas obras que había hecho, aquí simplemente reuní
6 figuras con las que yo he compartido esas obras y que además, sobre todo, son mis compañeros y miembros del Colegio Nacional. Estas obras estuvieran hechas muchas antes, algunas de ellas mucho antes de que yo fuera miembro, y con otras miembros actuales antes de que ellos lo fueran. Así que ha sido una combinación de muchos años con 6 autores. Los procedimientos que Rojo introduce en su pintura van en contra de la serie de prejuicios que la gente tiene sobre qué significa pintar. El prejuicio de que hay algo en el interior del artista y además es especial. En segundo lugar, la idea de que hay una imagen interior, que alguien tiene una idea de lo que va a ser el cuadro y la transpone con un procedimiento casi reproductivo. O la idea de que hay una relación prácticamente de espejo entre el autor y su obra. Ciertamente la práctica de Rojo está encuadrada en un mundo cultural y como pintor es parte de la generación que se designa un poco retóricamente como de la ruptura, pero en realidad sus métodos y parte de su actitud lo colocan un poco afuera. O sea, su actitud, famosamente, es un artista de los años 60 que no bebía, que no se desvelaba, que trabajaba y trabajaba y trabajaba, que era serio. Se acuerda de todo porque su cerebro está intacto. Lo cual, bueno, Warhol decía que si uno recuerda los 60s, uno no estaba ahí. Bueno, efectivamente es que no estaba en el reventón como estaban los demás. Es un caso muy, muy especial. Era un hombre intelectual, políticamente e intelectualmente enfocado y serio en un momento donde hay una especie de crisis del sujeto, en donde hay una necesidad de exploración. Generalmente empieza con una especie de base estructural, una especie de diseño que destruye, sepulta. Su pintura consiste en oponerse a ese diseño. Cuando el mono te clava la mirada, estremece pensar si no seremos su espejito irrisorio y sus bufones. A finales de los años 50, pues éramos prácticamente 4 pintores que nos acercábamos o que empezábamos a plantear lo que sería el arte abstracto mexicano. Es decir, eran Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Vicente Rojo y yo, o sea que éramos 4. Han pasado 60 años y hay cientos de pintores abstractos, o sea que aquello que nosotros apostamos
tuvo una repercusión, y por su misma carácter de abstracción era lo más opuesto a lo que era la escuela mexicana. Estamos totalmente en contra, y eso nos hacía ser una minoría que nos uníamos por lo mismo, ¿no? Y que lo único que nos unía, repitiendo la palabra, es el hecho de que la admiración que sentíamos por la obra del otro. Bien, estoy aquí en el estudio con Vicente y quería preguntarte, de los formularios que me diste, el valor del seguro es por todas las maquetas, ¿no? Ah, es Ajá. Entonces más bien que les ponemos los que mandó Ramón. Ok, entonces ahorita le pregunto, ¿sí? Si no me lo mandas, de todos modos el valor unitario por WhatsApp. Ok, bueno, ok, gracias. Chao. Y luego sería este otro. Creo que esto está todo. En esto es el valor unitario, y ahorita Ramón nos mandó Algo dirán, sí. ¿sí? Sí, ¿no? Pero podemos poner otra cosa también, sí. Se dice con frecuencia y con razón que quien no sabe hablar, lo mejor que puede hacer es permanecer callado. Yo lo hice durante los primeros 20 años de mi actividad profesional, hasta que en una ocasión una periodista que era compañera mía en la revista de la universidad me pidió una entrevista. Consecuente con mis incapacidades, me negué, pero ella mes a mes me hacía la misma petición. Le pregunté el motivo de su insistencia, pensando que respondería algo así como que los lectores estaban deseosos de oír mis brillantes conceptos sobre, o mis fantásticas opiniones en torno a. Pero no fue así. Mi ego no recibió los halagos esperados, sino que la periodista se limitó a decirme: ¿sabes? Te insisto porque me pagan 600 pesos por entrevista y los necesito. Ante tan contundente razón, acepté, y desde entonces comparto las tareas de mis compañeros de periodismo cultural y correspondo lo mejor que puedo a su interés por mi trabajo. Quizá la más frecuente de las preguntas que se me hacen se refiere a cómo he podido desarrollar dos profesiones que algunos suponen opuestas, el diseño gráfico y la pintura. Y esa es una respuesta, quizá de las escasas, que puedo dar con cierta claridad. Para mí, las dos tareas se resumen en una sola, que es la que verdaderamente me interesa. Yo me considero ante todo un trabajador de, por y para la cultura. Trabajar por la cultura es trabajar por la vida. No he buscado nunca ningún reconocimiento, pero ello no es ningún mérito, simplemente ha sido por falta de tiempo. Y los que he tenido, como el que hoy se me otorga, han sido sin duda por la cantidad de trabajo realizado, y así los he recibido y agradecido. Sí creo haber tenido éxitos, pero estos corresponden a mi vida privada y tienen que ver con el amor y la amistad. En 1949, acompañado por su madre, llegó a México un joven de 17 años al que Fernando Cenítez describió tiempo después como pálido y silencioso. En ese momento creyó nacer de nuevo. La isla se fue poblando. Ahora tengo más hermanas y hermanos. Alba y yo nos casamos. Tuvimos 2 hermosos hijos que ya son 4 y que nos han dado casi 4 nietos. Los miro y creo nacer de nuevo cada día. Aunque con evidentes tropiezos, siempre he tratado de ser fiel a mis sueños. Doy las gracias al Colegio Nacional por haberme permitido compartirlos con ustedes esta noche. Muchas gracias.
Vicente, pues siempre era para todos era como una sorpresa, a ver en esta exposición, a ver qué va a ser, porque es un pintor que siempre encontró nuevas propuestas. Como ya sabemos todos, trabajaba las series, pero esas series que cada vez que volvía a exponer era otra serie y otra serie. O sea, eran cambios radicales, pero que no perdían la unidad de la búsqueda. La serie Señales, que emprende precisamente a mediados de los 60, marca el intento de hacer una pintura que interroga estos signos de los que está llena la cultura visual, todos los elementos de indicación, desde las marcas del grafiti en la pared hasta las señales de tránsito o las propias marcas comerciales, desde el espacio de escepticismo y de distancia de la pintura abstracta. El otro aspecto, además de esta relación renuente, conflictiva, resistente con este mundo externo, con este ruido visual, es el hecho de que Rojo adquirió la tendencia mecanizada de trabajar serialmente. En lugar de pintar un cuadro, acabarlo y seguir con el otro, empezó a pintar grupos de 10, 15 cuadros a la vez, trabajándolos no solamente en conjunto, sino modificándolos de acuerdo a la relación con los otros. Su importancia en el diseño fue tremenda, en el diseño de libros, en el diseño en el formato de periódicos y demás. Pero en su obra personal, después de esa primera etapa de búsqueda en que coincidimos, pues muy pronto inventamos otros movimientos. A principios de los 70, junto con Kazuya Sakai y Vicente, nos sentamos una vez a inventar un grupo de geometrismo mexicano. Y ese grupo de geometrismo mexicano, que salió de una plática entre nosotros, tuvo su culminación en una exposición en el Museo de Arte Moderno en 1973, en que se presentó ya con un libro, con autores, con antecedentes y con las bases de lo que era el geometrismo mexicano. En realidad, lo que desarrolló fue la tarea de director artístico, tipógrafo, la variedad de términos que precisamente en la época designaban la tarea que hoy entendemos como diseñador gráfico. Y en buena medida Rojo representa la transición de este estado predisciplinario hacia la función pública del diseñador gráfico. Pero en esa doble función se trazó una tensión que es interesantísima y que además históricamente tiene una variedad de consecuencias. En realidad, Rojo concibe, y lo declaró varias veces, su pintura como un trabajo solitario, no comprometido, hecho en silencio, distante de la manera en que los pintores, sobre todo en ese periodo en México, se planteaban como una especie de intelectual y político público, alejado de las declaraciones y del ruido. Y en cambio entiende su diseño como una función social, como un instrumento, como una tarea útil. Sí, claro, como la forma de una letra C. Y luego esta hacia adentro y es la mitad del corte del cilindro, de la sección del cilindro. Entonces, ustedes van a trabajar estas dos partes, ¿de acuerdo? Entonces ahora venimos a hacer cortes y análisis aquí. Sería bueno que en nuestra escuela hubiera una gran cantidad de esculturas poderosas, ¿no? Por eso nos permitiría convertirlo en ciudadanos. Creo que estamos en nuestro 43. 43. ¿Por eso de qué me sirve? Siempre medita el agua del acuario, piensa en el pez salobre y en su vuelo reptante, breves alas de silencio,
el entrañado impenetrables, líquidos, pasadizos de azogue, en donde yende su sentencia de tigre, su condena a claridad perpetua o ironía de manantiales muertos tras dormidas corrientes de otra luz. Tratado de la desesperación, los peces. No, te había yo invitado a participar en exposiciones temáticas donde había, digamos, la lluvia esta de... ¿Te acuerdas la lluvia de Amate? Esa la hiciste para una exposición que habíamos hecho con los que llamaban los artistas y el Amate, sí, que se la dedicaste a Toledo, si mal no recuerdo, ¿no? Lluvia para Toledo, la presento en Toledo, no recuerdo, pero sí, es probablemente sea esa, no sé si hiciste dos de Amate, creo que nada más esa. Y bueno, y después volcanes construidos, escrituras, circos, la exposición, las 8 estaciones para celebrar tus 8 estaciones de 8 décadas, ¿no? Más o menos, sí. Sí, toda una... Bueno, la siguiente exposición será en los 85, ¿no? La siguiente exposición será en los 85, claro. Espero. Ya estamos muy próximos. Sí, ya está el material ahí, ¿no? Ya está todo, lo tienes todo ya más o menos en la cabeza, ¿no? Sí. Solo falta que haga reforma. Que haga reforma, Ese claro. pequeño detalle. Bueno, como siempre que planteas una exposición y se va saboreando y se va formando, ¿no? Pues mira, esto es un poco el final ya cuando te concentras en la forma, digamos, del cráter, ¿no? Ya una forma más aérea. El movimiento, el magma ahí, incandescente, ¿no? Una vista aérea muy interesante. Pues estos son los que teníamos a la mano. Pero aquí está. ¿Te acuerdas? Estaba el... Sí, y luego están estos. Sí, podemos irlos poniendo acá, que son también... Recuerdo que muchos de estos los pintaste en Cuernavaca, ¿no? Sí. Sí. Casi todo lo... Sí, casi toda esta cosa de papel, que son un poco los ritmos de la lava y el magma. Sí. A ver, vemos el cuadro este. Sí. ¿Cómo no? Así que ya en 67. Sí, yo hacía años que en 64 creo que empecé a hacer algo. Ajá. Sí, hay lluvias también en blanco y negro, sí. Como dibujos. Con tinta nada más, sí. Esto ya es, aquí en México, en 67, ¿qué es? Sí, 67 exactamente. Pero por lo menos aquí ya se veía... Ya aparece la diagonal, sí. Sí. Qué bueno que será una de las constantes de la serie, ¿no? La serie siempre un formato cuadrado con una diagonal. Izquierda arriba, sí. Derecha abajo. Sí, digamos de izquierda a derecha, ¿no? Eso es, sí. Todo 1967 y 68. Involucra a Rojo en 2 colaboraciones con Octavio Paz que son decisivas en la historia de la cultura, de la producción de libros y también de la obra de ambos personajes. Paz empezó a escribir un libro que eventualmente se convirtió en La apariencia desnuda sobre Marcel Duchamp. Y Rojo se enteró de él a través de la revista de Bellas Artes y rápidamente, como editor de Era, le propuso a Paz hacer un libro. En los intercambios entre Rojo en México y Paz como embajador de México en Nueva Delhi, los dos arribaron a la idea de trascender
este proyecto para hacer un libro maleta, para evocar la modo en que Duchamp hizo sus publicaciones. Y es uno de los libros más importantes que produjo Vicente Rojo. Vicente. Te van persiguiendo. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Están Mira, todas aquí? Mira, sí, falta una. Ajá. Pero como el de 1 al 12 quedarían disparejas, sí. Yo les estoy proponiendo que la más grande, más sí. ancha, que venga aquí en medio. En medio. Las otras. En esta parte de acá en sí. medio. Bueno, aquí sobre esta. Okay. Y las otras vamos viendo, a ver, porque además se puede mover, pero esa solo puede quedar así. Okay. Es bueno que las levantan. Sí, exacto, las van a mover con el carro hacia esta parte de ahí. Entonces, la que tiene la base más grande tendría que ir en esta zona de acá. Justo la van a mover ya para colocarla. 7. Esta es más fácil de encontrar. Sí, porque tiene la pata larga arriba, ¿no? Sí, exacto. Esa está allí detrás, ¿no? Sí, es esta de acá. ¿No? Ah, no. No, porque no tiene... No tiene pata, es aquella entonces. Es aquella. Sí, porque tiene pata con pieza abajo, es esta, sí, esta es. Vicente escultor es tan importante como Vicente pintor. Los elementos con que trabaja son los mismos, pero pasa o brinca con mucha facilidad de lo bidimensional a lo tridimensional. ¿Y a estas esculturas les llamaste alfabeto urbano? Urbano, sí, porque se suponía que pueden estar o deben estar en la calle. Pero no hiciste 26 o 27 o 22. De estas sí, hice 12. ¿Cuántas hiciste? 12. 12. Son las que están es un aquí. alfabeto muy reducido. Sí, sí. ¿Estas dónde las hiciste? Un magnífico broncero que se llama Alejandro Velasco. Sí. Yo hago las maquetas a 1/4 parte. Las hago muy limpias, muy claras, porque yo no quiero que haya una mano que no sea la mía. No hay ninguna duda. Pero con cartón, con madera, yo hago con cartón. Con lo que tengas a mano, ¿verdad? Con cartón es muy fácil de recortar. Entonces yo se lo doy muy exacto y siempre es a 1/4 parte. ¿Y cuánta gente habrá trabajado para hacer esto? Eso sí, no sé. Yo estuve una vez con el broncero. Está muy lejos. Muchas veces hemos platicado sobre eso, sobre la cantidad de gente que está detrás de todos estos trabajos. Sí. Por ejemplo, aquí toda la gente que trabajó con los metales. ¿Esto está soldado? Esta es la entrada de la exposición y aquí va Artefacto, con el espejo en ese costado, y luego las señales en Nueva York. Aquí con la invitación de señales en Nueva York y todo. Es como señales de Nueva York esta sección. Ahí empezamos. Sí. Luego los códices transformables, Que se mueven. ¿no? Que están
o sea, estos son los códices transformables aquí. Luego hay unas repisas y están el juego de la doble memoria y apología del libro. En esta sección es todo lo relacionado. Estas son las cartas. En la parte de acá van a estar las cartas a Robert Balzer y a Joseph Conrad. Ajá, Besheim y Códice 282. Y por acá va a estar una vitrina con la tinta negra y roja, y los washes de la tinta negra y roja van en esta sección, y junto con novela. Aquí es negaciones, los estudios de negaciones, y en ese muro señales. Señal barroca en homenaje a José Carlos Becerra, es una pieza que se ha visto muy poco. Señal antigua en forma de letra, la gran marca. La gran marca también. Y eso, saliendo de eso, que es la sección editorial. Sí. Y acá las serigrafías de negaciones, que tampoco se han visto hace tiempo, ¿no? Sí. Y imprenta Madera, todos los libros que sí, de los de regalo de imprenta Madera. Siendo yo un crítico, un curador del arte contemporáneo, he tenido esta realmente fortuna de tener a Vicente como una especie de orientador que me permite, sobre todo, el poder trazar no la continuidad, sino precisamente la evidencia de las discontinuidades de la práctica cultural local. O sea, es un muy buen referente para entender qué batallas específicas, qué preguntas concretas, qué relaciones de trabajo, que en el campo artístico son relaciones personales, produjeron diversos momentos de la cultura que habitamos. Hace muchos años que tuvo una seria enfermedad del corazón, y eso lo llevó a que no podía hacer grandes ejercicios, y al no hacer grandes ejercicios empezó a pintar cuadros no muy grandes, pero se las ingenió muy fácil, porque no pintaba cuadros muy grandes, pero hacía cuadros muy grandes a base de sumar 20 cuadritos chicos, hacía un grandísimo. Entonces, pero en esta exposición tiene cuadros especialmente grandes, con lo mismo que te digo, es obra de los últimos 3 años. Es pintura y es escultura, y ves la relación tremenda formal entre una y otra. Es un caso muy especial que te pones a ver los cuadros grandes que están montados como desfile, y entonces ves y podría ser un solo cuadro, pero a la vez nada más volteas, giras la cabeza y vas descubriendo la diferencia absoluta entre uno y el de junto.
¿En qué año fue, Vicente, aquella exposición en el Museo de Arte Moderno donde toda tu generación exhibía o nada más tú? ¿La de diseño? Sí, no, de diseño, no, de pintura. Cuando a la generación que tú le cambiaste y que me gusta más, como tú le llamas, del cambio, ¿no? No de la ruptura. Que yo me acuerdo que fue la primera vez que tuve una idea de Vicente Rocco. Dije, ay, mira qué pinta este. Y que empecé a ver. No sé en qué. Era una expresión mía completa. Era tuya toda, yo creo que. Pues en 80, ¿no? En 80. Pero en 80 llevamos 10 años de conocernos. El primer libro que diseñé era para la UNAM, precisamente, que es colección de arte. Tiene una A extendida, que debo decir que es una portada que no me gusta mucho, pero bueno. ¿Es la de allá? Como era, aquí está, como era primeriza, pues bueno. Y esa es dibujada, ¿verdad? Sí, claro, es letra dibujada. Y toda no la existía demás era la de... la tipografía, sí. Bueno, han pasado tantas cosas en tantísimos años. Bueno, este que es el de la obra de teatro de Jodorowsky, por dentro me encanta que tiene como una cantidad de recursos de imprenta. Están los altos contrastes, las tintas sobre las tintas. Sí. Y eso te iba a preguntar, Vicente, ¿de dónde sacabas todas las viñetas? Porque estábamos viendo la revista de la universidad y antes no estaba Dover, ¿no? Nosotros teníamos esos libros fantásticos de Dover. ¿Tenías una biblioteca? No, sí, teníamos un archivo de recortes que yo recortaba desde los años 50, revistas, catálogos, periódicos. Lo que Vicente me decía, mira aquí. Pero de todo el mundo, revistas alemanas, italianas, francesas, españolas. Bueno, aquí, por ejemplo, más recortes de grabados antiguos. ¿Y aquí qué usaste, sellos? Son letras, el que le ponía tinta de imprenta y le pegaba papel. Entonces quedaba roto, sin impresión, sí. Y por ejemplo, hay algo que me gusta mucho también de todas las publicaciones que hacías, o de muchas, era cómo incluías a tus amigos en ellas, no sé, por ejemplo, a los dibujantes para que sea como una aparición especial, o pintores, ¿no? ¿Cómo los invitabas, se emocionaban? ¿Cómo era? No, pues sí, sobre todo mi generación, yo los invitaba, entre otras cosas porque me evitaba hacerlo yo. Entonces, tuve muy buena relación con Cuevas. Cuevas me daba, se decía, oye, quiero hacer necesito unos dibujos para tal texto. Me dijo, ahí te van 6 libros, 6 cuadernos. Yo escogía. Y con Toledo pasaba lo mismo, con Felgueres pasaba lo mismo, con Lilia, con Vladi, con Fernando García Ponce, con toda mi generación, con Gironella. Era un ilustrador fantástico. ¿Cómo te aproximas, por ejemplo, a la tipografía, para escoger una tipografía a un libro? Digamos, no los que son como una serie, sino cómo es que ubicas, por ejemplo, a Monsiváis con la Gill Sans o así, o sea, ¿cómo vas haciendo esos nexos? ¿Es visual o tiene como alguna...? No, es visual, evidentemente, y hay alguna relación con lo que yo creo que está diciendo ese personaje, o ese escritor, o ese libro. Por ejemplo, los de Monsiváis son, en su colección, son más pesados, en cambio los de José Emilio Pacheco son más finos, creo que es Bodoni. No había nada, ni tiempo, ni dinero. Todo eso había que sacarlo de donde podíamos. Todo el mundo quería ir a trabajar a Madero, porque todavía no había escuelas de diseño gráfico. Y todo el mundo quería, para cuando menos hacerle así al maestro, a ver si se les pegaba algo. Porque pasaban y, a ver, no, porque entonces el papel, ¿y qué cartulinas usa? ¿Cuántas hay? A ver, un cuché de 2 caras, de una cara. Pasar por ahí con todos esos maestros encabezados por Vicente era un lujo. Había quien se daba el lujo de trabajar un mes y renunciar para irse, porque yo ya trabajé con Vicente Rojo. Para poner en el currículum. Sí. Turrambón, Cuevas, Gleiser, Octavio Paz, Valerio Adami, Henri Matisse, Quevedo, Pablo Picasso, Lezama Lima. Sí, todo eso eran de manuscritos o de
Flores Carro, naturalmente, Manullán, Moreno Villa, Posada, Torres García, Orozco, Duchamp. Esta es la mía. Quinto y Batinio dicen que mis versos son fríos. Quinto divulga en estrofas yámbicas los encantos de Flavia. Batinio canta conyugales y grises placeres. Pero yo, Claudia, no he arrastrado tu nombre por las calles y plazas de Roma, y el pudor y la astucia me obligan a guardar tales ansias para solo tu lecho nocturno. En realidad, la tarea que involucra Vicente hoy es en buena medida el tratar de establecer nuestras relaciones con él. Estas no están dadas. Hoy, en cierta manera, su diseño ya no es el diseño de nuestra cultura. Es muy interesante, es una sorpresa, yo creo que es algo que merece ser descubierto, que en algún momento las publicaciones de las instituciones, de las editoriales, de las revistas de este país, venían con una unidad impuesta de que había un profesional llevándolas a cabo, que la escena era suficientemente profesional, pero suficientemente chica, para que un solo diseñador, que era un artista, las pudiera abarcar. Esa ya no es la dinámica de la cultura de este lugar. A lo mejor es una cultura que no podemos describir en relación a un país, pero ciertamente no es la manera en que producimos cultura. Y sin embargo, creo que con el tiempo, el punto de referencia de la claridad, la capacidad de juicio, la pasión crítica, el compromiso con la cultura que tuvo Rojo y su generación, van a tener que volverse referentes de lo que hacemos. Hay algo de la confianza en la importancia de la cultura de Vicente y de quienes lo acompañaron, que aún hoy es tremendamente relevante y que en realidad nos plantea un desafío de si nosotros somos capaces de hacer algo siquiera comparable. Y una tras otra, cada año, 2 años, era la sorpresa de nuevos caminos que iba encontrando. O sea que es un pintor sumamente creativo, que nunca se ha repetido, que tiene características muy fáciles de memorizar, porque son grandes series en que nunca repite una misma idea, sino, por ejemplo, agarra México sobre la lluvia, ya ves que son una bola de diagonales, bueno, pero no hay 2 cuadros iguales, hace 100 o 50 y cada uno tiene su propia creación. Yo siempre lo he admirado. Y ya, cualquier otra cosa ya es hablar de técnica. Si ya me preguntas técnica, ya te dije de técnica, su invento de la superficie, su color personal y su constante renovación, que es lo más importante. O sea, el arte es creación y Vicente pues es un creador. Muy bien. Que seguimos con... Ya, ¿no? Ya, cortamos. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Vamos. Sí. Y en tu trabajo, tanto plástico, ¿cuál es la rosa y cuáles son las espinas? No, están combinadas, tienen que estar combinadas, si no, no sería un trabajo. Es decir, hay siempre elementos que se están oponiendo, que son los que crean la obra de arte. Y si no hubiera esa oposición o ese enfrentamiento de formas y de colores y de imágenes, la obra de arte, según yo, no existiría.